¿cómo están? Bueno, nosotras muy bien y yo especialmente en muy buena compañía. Estamos con Alejandra Norton, Chief Financial Officer de Superil Argentina. ¿Cómo estás, Ale? Hola Sheila, muchas gracias por la invitación. Contenta de tener la oportunidad de compartir este espacio. Admiro mucho todo lo que están haciendo y bueno, me encanta tener la oportunidad. Gracias. Gracias a vos. Bueno, Ale, nosotras queríamos charlar con vos como mujer en rol financiero para que nos cuentes y le cuentes a todas las encarreradas tu historia en las finanzas, tus comienzos, y específicamente te voy a hacer esta primera pregunta disparadora. ¿A qué te gustaba jugar de niña? Uy, qué pregunta. Yo, yo siempre digo que de chiquita estaba bastante claro que lo que a mí me gustaba era las miradas así integradoras y genéricas, porque yo fui de muy chiquitita de jugar. eh, Al mismo tiempo era la maestra, tenía un mundo interior así de mucha fantasía, entonces era la maestra, la doctora, pero la doctora que a su vez dirigía el hospital, la clínica, era política, era mamá, porque por supuesto tenía mis muñecas a las cuales atendía mientras trabajaba, lo cual a veces me sorprendo pensando que de muy chiquita estaba bastante claro para mí que lo mío era claramente el trabajo, la vida completa, ¿no? Ese dilema de trabajo o me dedico a la maternidad, ¿no? Pensemos que soy una mujer grande, tengo 57 años, por lo tanto a esa altura todavía había ciertos temas que se discutían con respecto a cuál es el rol de la mujer, ¿no? Pero yo de chiquita tenía claro que quería trabajar, y lo raro era que era muy amplio mi espectro, lo cual creo que me identificó, creo que habla un poquito de mi pasión por ver las cosas de manera holística. Creo que eso es lo que nos estaba diciendo esa experiencia infantil. Y bueno, la Ale pequeña fue creciendo y de repente se encontró en un momento que ya sabía que querías estudiar, ¿no? ¿Cómo decidiste ser economista? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué pasó en el secundario? ¿Qué pasó en el primario? Sí, lo recuerdo como si fuera hoy, la verdad. Yo en cuarto año, en esa época hacíamos la carrera, o sea, hacías bachillero, allá eras perito mercantil, yo hice perito mercantil, porque uno sabía que era lo que tenía salida laboral, entonces eso era para mí muy importante. Y cuando llegó cuarto año, como así disciplinada, dije, bueno, tengo que ver qué quiero hacer, y me embarqué en un proceso de orientación vocacional que no me llevó a nada, me frustró, porque lo que me plantearon era que sí, que lo mío era, va a sonar extrañísimo lo que te voy a decir, porque te voy a decir, lo que me dijeron que lo podía hacer yo era ser bibliotecaria. Y justo estoy acá atrás de una biblioteca, lo cual ahora me pone en una situación medio bizarra, pero es la realidad. Entonces, bueno, a mí me frustró porque dije, no, pero yo no, porque yo quiero viajar y quiero conocer el mundo. Entonces la biblioteca a pesar de ser una amante, una ferviente lectora, y lo fui de chiquitita y lo sigo haciendo, era como que digo, no quiero eso. Entonces, bueno, me llevó a buscar la guía de carreras de la Universidad de Buenos Aires en ese momento, que uno compraba, que era un librito que se vendía incluso en los kioscos, y me recorrí toda la guía y bueno, vi una carrera que era comercio exterior. Y lo compartí con una profesora que yo quería mucho, la doctora Milano se llamó, y le dije que había sido profesora de economía política, de contabilidad, o sea, muchas materias había tenido con ella, y le dije, estoy pensando en esto, y me dijo, no, de ninguna manera. Yo pensé, vos tenés capacidad para hacer una carrera larga, esta es una carrera corta, era una carrera de 3, 4 años. Dice, no, si a vos te interesa la cuestión exterior, es probable que con el tiempo quieras hacer relaciones exteriores, esa es una carrera que requiere una carrera previa, y hay carreras compatibles con eso. Dice, entonces vos podrías hacer Derecho, Ciencias Políticas o licenciada en Economía. Y como vos me estás diciendo que te gusta comercio exterior, lo que más se acerca es economía. Yo iría por ahí, me dijo eso.
yo respetaba mucho a esa profesora que sentí que me dio feedback con mucho cariño y sinceridad. Y bueno, investigué por ese lado y me encantó, descubrí todo un mundo así que justamente me daba la posibilidad de ir a esto que te decía hace un ratito, ¿no? De ver, me apasionó la economía desde lo macro, ¿no? Desde esta capacidad de abstracción de la dinámica de todos los actores de la economía y entender cómo funcionaban y la creación de valor. Así que fui por ese lado y bueno, y la carrera fue evolucionando, ¿no? Y contame una cosa, ¿cómo lo tomaron en tu casa, por un lado? Y por otro lado, ¿cuántas compañeras, colegas tenías en las cátedras? ¿Eran muchos hombres? ¿Habían solo 2 mujeres? ¿Cómo fue tu experiencia en ese caso? A nivel de casa, claramente siempre tuve mucho apoyo. Mucho apoyo. O sea, la verdad es que mamá fue una mujer que trabajó toda la vida y eso para mí creo que también tiene que ver con el ejemplo que uno ve, que las cosas se pueden y que uno puede ser amorosa, mamá amorosa y a su vez profesional apasionada, digamos, así que eso me ayudó mucho y papá siempre fue el que me apoyó como vos podés, en ningún momento en mi casa se planteó algo de porque sos mujer, no, al contrario, todo lo contrario, o sea que la verdad que no era un tema, creo que eso es clave, el apoyo familiar fundamental, de convencimiento y convicción de vos podés y a su vez tenés la posibilidad de estudiar, que pensemos que en épocas de movilidad social, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad que nosotros no tuvimos vos la tenés y lo podés hacer perfectamente, o sea, siempre una transmisión de mucha convicción con respecto a lo que podía hacer, así que por el lado de mamá y papá, encantado. Soy hija única a propósito, así que por eso decía, mamá y papá no tenía alguien más con quien convalidar. Con respecto a la universidad, en Ciencias Económicas, yo soy egresada de la Universidad de Buenos Aires. Sinceramente no sentía a esa altura que había mayorías o sea, la verdad que no era un tema el género, entonces uno no lo tenía tan claro, pero sinceramente no me sentía en un ambiente donde estuviera dominado, tal vez por hombres, tal vez tenía que ver con que yo venía egresando de una escuela secundaria que era solamente de mujeres, entonces cuando ingresamos, en esa época se daba examen de ingreso, entonces bueno, compartí con ellas, con mis compañeras bastante tiempo, pero no era un tema, sinceramente no era un tema, por lo menos yo no lo registré así. Y entonces de repente llegás a tu primer trabajo. ¿Cuál fue tu primer trabajo y qué fue lo primero que hiciste como economista? Mi primer trabajo, bueno, justamente cuando decidí la carrera de economía, lo que más me atormentó un poquito pensar de qué voy a trabajar, de qué trabajo un economista. Ahora lo tengo bastante más claro, pero en ese momento era como que, ¿de qué trabaja el economista? Yo creo que nunca trabajé de economista, por otra parte, pero bueno, nada, es la formación base la que tengo. Y en ese momento, bueno, hubo un concurso abierto, también, siempre lo que he logrado ha sido meritocráticamente hablando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, había un concurso para posiciones de analistas en el Banco Central y bueno, el Banco Central se entendía en nuestro imaginario y creo que ahora cambió bastante, pero sigue siendo cierto la afirmación de que era un lugar bueno para trabajar como economista. Así que me presenté a ese concurso, un concurso que tuvo cantidades y cantidades de gente. Recuerdo la gente sentada, cantidades y cantidades de gente dando los exámenes, que respiraba una cosa así de futuro, me remite a esa cosa de todos jovencitos. El concurso era para recién terminada escuela secundaria o primeros años de la carrera. Yo estaba en mi primer año de la carrera, así que éramos todos muy jovencitos. Y bueno, entré a la posición y a partir de mi segundo año de facultad ya tenía mi rutina de trabajo y estudio, digamos, que también es otro gran paso que en esa época se decía, bueno, trabajás solo, trabajás y estudiás,
o trabajás o estudiás. Entonces, bueno, yo a partir del segundo año hice las dos cosas. Pero lo paradójico es que en vez de ir a trabajar, en vez de asignarme a un lugar donde uno veía las cuestiones económicas, me asignaron a un lugar más bien contable, lo cual fue raro para mí y debo confesar que en ese momento un poquito frustrante, porque dije, ¿qué hago acá? Pero bueno, imagínate lo que era para una jovencita de 19 años entrar al Banco Central. El día de hoy todavía sigue siendo una institución súper así, intimidante, con una altura. Entonces, bueno, así fue como empecé, pero como por algo necesitan la gente acá, algo habrá que hacer. Y ahí la verdad que pasaron tantas cosas, y eso es algo que sinceramente a mí me emociona mucho, que las oportunidades están en los lugares más insospechados, digamos. Entonces uno tiene que tener la cabeza muy abierta y receptiva y no decir esto definitivamente no, porque la verdad que las cosas se van dando evolutivamente, y recuerdo como que esa tarea que en ese momento, ¿por qué no una tarea contable? ¿Por qué si yo estoy estudiando economía? Los primeros años que yo quiero un pase, quiero irme a otra oficina, qué sé yo. Y finalmente hice toda la carrera en ese área, llegué a ser gerente de contaduría, llegué a ser subgerente general de toda la supervisión de esa área. Y a medida que iba avanzando, iba aprendiendo y iba entendiendo otra vez esto que te comentaba con respecto a esta cosa integral, ¿no? Entonces entendí que esa cuenta que conciliaba tenía que ver con una dinámica de intercambio de reservas con países latinoamericanos, y que la cantidad de reservas tenía que ver con una capacidad del banco de respaldar nada más ni nada menos que la moneda. Y un día descubrí que ese balance, que a priori se presentaba como balance, era como un master plan de la política monetaria. Y ahí conecté otra vez con lo que había estudiado en dinero, crédito y bancos en la facultad, ¿no? Entonces es muy loco, pero es así, ¿no? Las cosas van dándose, se van desarrollando, y es lindo. Ale, ¿cuáles fueron, según vos, en el Banco Central, y no sé si también en algún otro o puesto en otra entidad que hayas trabajado antes de llegar al banco, en tu posición actual, ¿cuáles considerás que fueron los hitos de igualdad de oportunidades que a vos te ofrecieron o que a vos se te dieron para poder hoy ser CFO de un banco importante como mujer? Yo creo que, la verdad es que yo estuve pensando mucho en esto, sobre todo a medida que voy aprendiendo tanto, escuchando a las generaciones jóvenes que tienen una voz mucho más firme y alta, y por suerte están empujando esta agenda de género, y a mí como que me despierta la responsabilidad y la retrospección, invita a la retrospección. Y en principio lo que yo siento es que yo hice una carrera muy importante en el Banco Central, porque yo llegué a, si se quiere, la máxima posición jerárquica que uno puede llegar sin tener una carrera política, o sea, profesionalmente hablando. Ya después las posiciones por encima de subgerente general tienen connotaciones más de carácter político. Entonces yo diría que hice toda la carrera, empecé desde esa nenita que digo nenita porque 19 años tenía una criatura, conciliando cuentas hasta ser la subgerente general del banco. En el ámbito público, y específicamente en mi experiencia en el Banco Central, creo que se valoró mucho el profesionalismo, el sentido de responsabilidad y hacer las cosas bien. O sea, yo siento que yo tenía una pasión por hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien da mucha seguridad cuando uno toma decisiones a nivel que tienen impacto público. Entonces creo que eso contribuyó a mi aproximación a los temas, mi cuidado de consistencia, de coherencia, de diálogo y de conversación. Yo siento que aporté un puente de comunicación entre el balance que se entendía como un espacio típico de contadores y la política monetaria que se entendía que era un espacio solo de economistas.
esa conversación absolutamente indispensable para una institución como el Banco Central, yo personalmente siento que hice un aporte en ese sentido. Hasta ese momento no había tal comunicación, y mi formación económica me permitía hablar de otra manera con los economistas, y a su vez los economistas transmitir dudas en relación al mundo de los contadores. Entonces yo creo que eso me dio oportunidad. Si alguna vez tuviste una situación en la cual, digamos, por temas de géneros heredados, tuviste que plantear algo a un colega o a un superior, y cómo surcaste, digamos, esos obstáculos. No, lo que sí recuerdo, ya cuando en etapa ya de maternidad, digamos, yo tuve mis dos hijos, yo tengo dos hijos, 31 años el más grande, 26 el más chico, así que los tuve en esa época, digamos, en mi carrera ya. Recuerdo en una oportunidad que estaban propiciando, digamos, proponiendo un ascenso en mi carrera, y alguien dijo, pero está embarazada. No, esto se daría, o sea, se va a ejecutar en la medida que vuelva. Y yo dije, ¿cómo no voy a volver? Esto también es mi vida, es mi vida, es mi bebé, pero mi vida también es mi carrera, ¿no? Esa situación hoy sería absolutamente insostenible, o sea, yo con mi evolución me hubieran saltado montones de alertas en la cabeza diciendo, ¿qué me está diciendo? Y la verdad es que en ese momento dije, bueno, pero vuelvo. Y sí, hasta incluso debe estar escrito, lo más gracioso, ahora nadie se animaría a escribir esas cosas. Y eso me hizo mucho ruido, porque si soy yo, no me conocen, aparte yo ya venía con años de desempeño. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son cosas con las que hay que, espero que cada vez pasen menos desde ya, pero sí implican, te desafían en cuanto a tu convicción con respecto a lo que querés hacer, digamos. Y en ese momento, yo en ese momento hubiera dicho, sí, la verdad que tienes razón, con un nene ya no va a ser posible, ya está, listo, hasta acá llegué, hubiera pasado mi vida hubiera ido por un camino. En cambio, yo lo tenía absolutamente claro. ¿De qué habla? Obvio que voy a volver. Esas son señales muy importantes que cuando tengo oportunidad de charlar con jóvenes, de transmitirles, es que tengan bien presente la convicción, lo que tienen ganas de hacer, y no se sientan tironeadas o confundidas con respecto a estos mensajes que confunden. No, la verdad que no voy a poder. Sí, tienes razón. No, sí que puedo. Lo siento. ¿Cómo lo lograste vos? ¿Cómo lograste ese balance entre familia y trabajo en puestos jerárquicos importantes dentro de tu profesión? Y bueno, cuando los chicos eran chiquitos, bueno, yo fui una de esas mamás que le confié mucho en los jardines maternales. Vos sabés que hay distintas escuelas, y hay escuelas que dicen, no, jardín maternal no. Yo personalmente a mis dos hijos de chiquititos los mandé a jardín maternal. A mí me funcionó muy bien, muy bien. Mamá me ayudaba mucho, en el último tiempo mamá ya no trabajaba, entonces mamá fue una abuela muy presente, de ayudar en los horarios en los que yo no podía ir. Cuando ya los chicos entraban en edad escolar, si salen, no sé, 4:15 de la tarde, yo 4:15 de la tarde no estaba, era mamá la que estaba, así que bueno, lo íbamos resolviendo. Después, bueno, yo me divorcié, los chicos fueron más grandes, los chicos sabían que esa era la manera, digamos, en la que ya, al moverse solos, como que bueno, ya todo se hace más fácil. Y esa también es otra cosa que yo converso mucho con las chicas, que el balance de vida profesional, familiar, no es parejo a lo largo del tiempo. Uno no puede imaginar, uno no puede pretender cuando tiene chicos chiquititos
aspirar más que pretender por supuesto, pero aspirar a lograr ese balance igual que lo puedo tener yo ahora a mi edad. Nada dura para siempre, todo el tiempo. Esa es la primera. Creo que en estos días de cuarentena puede ser un buen mensaje, que cuando sentimos que estamos desesperadas y no nos alcanzan los tiempos y sentimos que no vamos a poder, esto no va a ser para siempre. Ahora aplica la cuarentena, pero en ese momento aplicaba a la lactancia o aplicaba a los jardines maternales, a los horarios cortos, a las reuniones de padres en horarios imposibles. Uno dice, ¿cómo hago para ir al jardín o a la clase abierta de música o lo que sea? Bueno, son desafíos difíciles que te plantan, te interpelan, pero no duran toda la vida. Entonces es importante ir proponiéndose resolverlo de a poquito, paso a paso, digamos. Entonces uno no va a tener todo resuelto inmediatamente después de haber dado a luz, ni inmediatamente después de haber terminado la primaria, pero esas cosas van pasando de a poquito y uno va aprendiendo y va encontrando esa serenidad. Por eso, como uno ya hizo toda la recorrida, está bueno compartirlo con las chicas que estén ahora pasando esta situación. Y un tema que claramente me parece que es importante, que invito, digamos, a pensar con respecto a cómo distribuir la crianza y la dinámica de la casa, y no tenerla solamente nosotras. A veces las mujeres tendemos a asumir cosas como que no son solamente propias y solamente nosotras las podemos hacer. A veces por convicción, porque en serio nos creemos que somos las únicas que lo podemos hacer, error. A veces por mandato, está bueno revisitarlos porque no estaría funcionando. Esto es una responsabilidad compartida, ¿no? Y el papá de nuestros hijos es importante, y fundamentalmente lo digo con mamás como yo, que tuvimos hombres. Entonces, como somos mamás, y bueno, que en el rol de mamá también vayamos mostrándole a nuestros hijos que cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, y yo estoy muy orgullosa cuando veo a mis hijos, y bueno, yo soy abuela, y veo a mi hijo grande papá, y veo una aproximación distinta a lo cotidiano, realmente lo veo. Entonces creo que esto también hay que pensarlo, incluso hay que pensarlo en la vida profesional, ¿no? Estas anécdotas que uno cuenta, que a veces me encuentro haciendo cosas, ¿por qué se tiende a pensar que el que hace, no sé, anécdotas sencillas, pero que me parece que son reveladoras? ¿Quién hace la minuta de una reunión? ¿Por qué siempre se le tiende a asignar, te encargás vos? ¿Por qué no haces vos? O sea, es como que la mujer tiende a ubicarnos en roles de la que pone el orden, la que es hospitalaria, la que se acuerda que hay que apagar la luz cuando se termina la reunión. Y no es así, todos somos responsables, y de eso nos tenemos que correr. Porque Exacto. si no nos corremos, nos quedamos ahí. Y si nos quedamos ahí, no solamente nos cargamos una responsabilidad que debiera ser compartida, sino que ponemos energía a cosas en lugar de estar poniéndolas en otras en las que nuestros compañeros varones ya la están poniendo. Y nosotros somos otras. Entonces, hablando de eso un poco, ¿no? Hoy en tu posición actual como Chief Financial Officer, contanos de qué se trata tu trabajo y cuáles son las tareas que haces en el día a día. Sí, bueno, a ver, es variado. Bueno, yo, como te decía, después de 25 años de trabajar en el Banco Central, decidí que quería ver cómo funcionaba mi carrera fuera de esa institución tan intimidante que era el Banco Central, y me reconvertí en el sector privado. Por lo tanto, todo lo que aprendí de la macro, bueno, ahora lo veo en la micro, y bueno, estoy ocupando esta posición en Grupo Superviel. Y bueno, a ver de qué me encargo fundamentalmente, digamos. Yo siempre digo que nunca sé si estoy viviendo el presente, el pasado o el futuro. ¿Por qué? Porque en mi rol me toca desarrollar los planes de negocios, ver cómo se ejecuta. Entonces vos primero proyectás, después registrás lo que efectivamente pasó, y después entendés qué desvíos tuviste en relación al pasado.
Entonces nunca, es como que nunca sabes si estás ahora viendo las proyecciones, o sea, no es que nunca sabes, lo sabes, pero necesitas una adaptación mental para decir, no, que estoy hablando de el 2020, estoy hablando de qué nos pasó en el 2019 y cómo se podría proyectar esto en el 2020, y estoy viendo estratégicamente cómo va a ser el negocio de la compañía, pensando en el mundo cambiante, no en el 2020 ni el 2021, sino a 5 años, ¿no? En una industria como la nuestra, este Grupo Superviel es una empresa, es un grupo financiero, su empresa core es Banco Superviel, pero tenemos otras empresas, ¿no? Una división de consumo, una compañía de seguros, una compañía de asset management, una compañía, un broker online, invertir online. Por lo tanto, la verdad es que es enorme el desafío de entender cómo evoluciona esta coyuntura, esta situación que hoy está viviendo a nivel mundial el planeta y cómo afecta particularmente al mundo bancario, al mundo de las finanzas. Entonces yo te diría que los ejes son esto que te decía, cómo proyecto, cómo ejecuto y qué desvío tenemos, pero fundamentalmente lo atraviesa la mirada estratégica que te haga sustentable. Entonces creo que es un tema que fue creciendo mucho en mi área de especialización, y es apasionante. Ya no es solamente entender el número, sino también la evolución del número que puede pasar, ¿no? Y la disrupción tecnológica, la disrupción de hábitos que puede traer ahora la situación de la pandemia. Así que otra vez termino viendo las cosas de manera holística, o sea, como que, porque ahí converge todo, converge desde tu estrategia pura de negocios hasta tus canales de venta, pasando por el capital humano, que tiene que estar inevitablemente, indispensablemente en el centro de la escena, y fundamentalmente, ¿qué está pensando tu cliente? Y ahí es la parte más apasionante, porque realmente yo creo que lo que va a hacer a las empresas sustentables es la capacidad que tengamos de ponernos en los zapatos de los clientes y poder entender las soluciones y las estrategias que les satisfagan esas necesidades. Con la complejidad de que no es único, no es que tenés un cliente, un prototipo de cliente. Está absolutamente segmentada la mirada del cliente, y está bien que así sea, porque no necesita lo mismo una persona joven que una persona mayor, no necesita lo mismo una mujer joven que una mujer más grande, o un hombre joven o un hombre más grande. Es apasionante. El tema de segmentación es un tema súper apasionante, y ahí es donde vuelve otra vez el tema de la diversidad, digamos, no solo compañías que atiendan a la temática de diversidad van a poder estar a la altura de atender los desafíos de sus clientes, porque la verdad es que la sociedad es diversa, y ahí volvemos al tema de hasta dónde las compañías están reflejando, y diría los equipos de gobierno también, ¿no? La sociedad. Si la sociedad está integrada para simplificar y tomar un segmento aproximadamente 50% hombres, 50% mujeres, hay un 50% de mujeres que están consumiendo, que están tomando decisiones, de ahorro. Entonces, ¿quién está pensando en qué necesitan esas mujeres? Y cuando te das vuelta y miras las instituciones, ves que la mayoría son hombres. Entonces, bueno, eso es raro y me despierta alguna duda con respecto a la capacidad de ser efectivos en esto. Digamos, ¿no? Reflexionando un poco sobre, digamos, la inclusión financiera de la mujer, ¿cómo visionás de acá a unos años que va a ser, digamos, la comunicación o de alguna manera la oferta para la mujer en los bancos de la región latinoamericana? ¿Cómo le van a hablar los bancos a la mujer? ¿Cómo van a llegar a nosotras? Es un tema súper interesante, la verdad. Yo creo que es crucial que la mujer esté incluida, y fundamentalmente que tenga el financiamiento que necesita para poder llevar adelante los proyectos que tiene.
esto que decíamos recién. Hay el 50% de la sociedad son mujeres que están tomando decisiones y esas decisiones muchas veces necesitan financiamiento. Entonces hay planes de financiamiento, yo creo que están tomando la bandera, empezando y enhorabuena a los organismos internacionales que son los que abren el camino. Y es muy, muy interesante lo que están viendo y hay líneas específicas para financiamiento y te encontrás con algunas dificultades que son realmente notorias porque vos te das cuenta que hay muchas mujeres con un enorme espíritu emprendedor, pero que por ejemplo no tienen las cosas a su nombre, por ejemplo, o que no tienen ingresos formales, entonces no pueden acreditar la capacidad de pago. Hay un tema interesante también que es la capacidad que tenemos las mujeres de poder, y ahora ya me saco el sombrero desde el banco, sino desde el potencial cliente, la capacidad que tengamos las mujeres de poder transmitir el potencial de crecimiento que tenemos. O sea, cuando una mujer va a buscar financiamiento, y hay, un poco conectando con tu pregunta, los bancos tenemos que incorporar con absoluta convicción la idea de que hay enorme capacidad de creación de valor en proyectos que estén liderados por mujeres, pero hay un diálogo, entonces en el diálogo las mujeres tenemos que ser capaces de transmitir qué creemos que somos capaces de hacer, ¿no? Y ahí normalmente hay como una tendencia que está estudiada, no tengo en mente la charla TED que hay sobre el tema, pero después en tal caso te la busco y te lo completo. Pero es interesante el tema de la tendencia, o sea, si vos pones un emprendedor hombre a defender su proyecto ante un eventual, una fuente de financiamiento, ya sea capital o ya sea financiamiento de préstamo, pones a un hombre y pones a una mujer a presentar sus propios proyectos, al hombre se le va a preguntar normalmente qué capacidad tiene de hacer crecer ese proyecto. A la mujer se le va a preguntar cómo va a blindarlo para que no corra riesgos. Y nosotras contestamos en ese contexto, lo cual, bueno, si te hacen la pregunta obviamente hay que contestarla. Pero me parece importante decir que tenemos que salirnos de eso y de contestar la pregunta, pero inmediatamente también entrar en la senda de qué capacidad tenemos de hacer crecer, porque claramente si uno está buscando capital o está buscando financiamiento, tenemos adelante a alguien que está buscando qué capacidad de crecimiento tenemos, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con el tema de sesgos. Manera, digamos, visibilizar los sesgos de las preguntas, ¿no? También. Totalmente. Y detectarlos para después nosotras mismas posicionar las respuestas de manera tal de saltearlos, digamos, franquear los sesgos, ¿no? Me parece que eso es súper importante, pero claramente la agenda de inclusión social tiene que tener un capítulo fundamental para la mujer, porque adicionalmente la mujer independientemente la mujer financiera independientemente puede tomar decisiones mucho más completas que teniendo que todo el tiempo estar negociando, condicionando con su marido, con su pareja o quien sea, ¿no? Como entonces, decimos de mujeres en carrera, pasar de ser influenciadoras de decisiones a tomadoras de decisiones, ¿no? Totalmente, claro, totalmente. Sí. ¿Viste esa frase que alguna vez la acuñó, creo que fue Sheryl Sandberg, que decía que las mujeres que tenemos carácter nos dicen que somos mandonas, en cambio en el hombre se ve como un atributo de liderazgo, y había una frase por ahí que decía, y usaban la palabra bossy, yo no soy, I am not bossy, I am the boss. Entonces esto es lo mismo, no soy mandona, soy la que manda. Ale, si tenés un mensaje para las mujeres y las niñas mayores que están buscando su vocación, su profesión, si les recomendás un interés de repente en la economía y en las finanzas, las puede llevar, digamos, a una carrera de mucha satisfacción, pero que al mismo tiempo puedan balancear otras cosas de su vida, no solo la familia, sino también los hobbies, el arte. ¿Qué mensaje le darías a esta nueva generación? Les aconsejaría que sigan sus impulsos, que sigan sus convicciones,
que no duden que lo pueden hacer todo lo que se propongan, aun si se encuentran con piedras o cometen errores. Los errores son partes del proceso y no tienen que vivirse como frustración. Obviamente hay que elaborarlos y a nadie le gusta cometer errores, a nadie le gusta rectificar, pero de eso se trata, de ir descubriendo, de ir transitando ese camino con pasión y apertura de pensamiento y dejar que las cosas fluyan. Yo creo que la cuestión de balance entre vida y profesión, ya sea en pos de tener más tiempo para los chicos o ya sea en pos de tener más tiempo para uno misma, para lo que uno decida, porque finalmente es cierto que no necesariamente la maternidad es para todas un camino, podés bien decidir que no sea ese el camino. Creo que este mundo COVID lo va a estar haciendo las cosas curiosamente en este aspecto más fácil. Creo que nos han metido de una manera bastante precipitada al mundo del home office y eso nos da flexibilidad. Y las mujeres somos súper flexibles, somos realmente, somos magas, sabemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Yo siempre recuerdo algo que a mí me pareció muy simbólico y lo uso y ahora me viene a la memoria y lo comparto. Cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, yo le preguntaba a mi partera, en ese momento le digo, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo se puede querer a un segundo hijo tanto? Porque se quiere muchísimo. Entonces, en ese momento era mi segundo embarazo. Entonces ella muy sabiamente me dijo, Alejandra, este embarazo recién comienza. Mirá cómo tenés la panza. Nada, no tenía casi nada. Y vos sabés cómo se hace espacio, esa panza crece, crece, crece y ese bebé está ahí. Y yo dije, sí, tenés razón. Bueno, así somos las mujeres. Nos expandimos, nos contraemos, damos espacio a las cosas. Entonces a mí me resultó sumamente, para mí fue una elección de vida porque después la sigo usando para todo este tipo de cosas. Entonces esto que me decís, ¿cómo se hace? Se hace, a veces se hace más difícil, a veces se hace más fácil. Lo importante es cuidar todas las dimensiones y que nadie nos las arrebate. O sea, tenemos el derecho de tener nuestra carrera, tenemos el derecho de realizarnos como personas, tenemos las ganas, si queremos, las ganas de realizarnos como mamá. Y bueno, y dependiendo de las etapas de la vida, la panza o lo que haga las veces de la panza simbólicamente se expandirá, se contraerá, pero que se jueguen por lo que están convencidas sin buscar mucha confirmación, que confíen en mentores, que hagan networking. El networking es muy importante. Cuanto antes se empieza el networking, mucho más fácil se hacen los caminos. Las cosas no vienen a nosotros, uno las busca, las encuentra, hay que estar alertas, hay que tener las antenas bien alertas. Y aparte es una carrera, si finalmente optan por la parte financiera, que te sirve en todo nivel. O sea, no solamente te sirve para un trabajo, para atender a un cliente o lo que te ponga como objetivo empleador, sino para la vida personal. O sea, yo todo el tiempo me la paso también recibiendo consultas. A mí hay gente y ahí me doy cuenta y digo, wow, qué gran espacio que hay acá para ayudar a la gente a entender temas que son muy rígidos y aparte, bueno, el dinero tiene esta cosa de emocionalidad que a veces te gratifica y otras veces te frustra, ¿no? Así que tener herramientas para poder lidiar con eso es muy bueno. Así que a mí me fue muy bien y bueno, nada, me encantaría que haya cada vez más mujeres en este espacio que, valga la pena también comentar, es una especialidad donde estamos bastante subrepresentados, realmente muy subrepresentados. Así que exactamente. Bueno, las esperamos. Sí. Bueno, miren, chicas, acá Ale les está diciendo que acá tienen las puertas abiertas al mundo económico financiero. Y me parece brillante esto que decís de expandir, de que se expande y se retrae, y se expande y se retrae. Creo que desde mi punto de vista, hoy en día, gracias a la visibilización de tantas cosas, tareas invisibles muchas veces que tenemos las mujeres y que trabajamos y al mismo tiempo hacemos de las otras, creo que el research nos ha beneficiado en el sentido de que ahora tiene número y tiene nombre. Sí, totalmente. Sí. Convence cada vez más de la importancia de repasar estos temas
es que está llevando mucho tiempo cerrar la brecha de género. A mí es un tema que hace mucho que hablamos de esto, pero a este ritmo, no sé, creo que alguien decía el otro día, hablaba de 2 siglos, o sea, como que a este ritmo, o sea, se avanzó, pero es muy lento, entonces tenemos que recapacitar con respecto a esto y la tarea está lejos de estar concluida. Entonces, bueno, quienes tuvimos la oportunidad de recorrer el camino, identificar problemáticas, reflexionar sobre esas, yo siento que tengo la responsabilidad y por eso te agradezco el espacio de poder compartirlo para contagiar la convicción y la pasión de que más mujeres sigamos participando en la mesa de decisiones y dejemos de ver estas mesas absurdas solamente con hombres. La semana pasada creo que hubo una mesa decía, el presidente se reunió con empresarios y vos ves la mesa, una mesa gigante. Yo no puedo creer que terminemos con esta cosa de que no hay mujeres, porque hay mujeres capacitadas. Yo formo parte de varias redes, la principal es WCD, Women Corporate Directors, y tenemos un grupo súper rico y intercambiamos un montón de cosas y tengo otro grupo que se llama Women in Finance, donde también somos muchas y hay gente, bueno, y el grupo de Lenin, Argentina, o sea, digo, terminemos con esta cosa de que no hay mujeres o que las mujeres no se animan o que no estamos dispuestas a lo que amerite la situación y vamos a seguir abriéndonos caminos, no tengo la menor duda. Así que soy optimista, pero a su vez pongo una alerta con respecto a que hay que acelerar el paso. Te quiero agradecer muchísimo tu generosidad y tu tiempo por estar acá con nosotras hoy. Realmente es un honor. Un gusto. Y bueno, te invitamos a que participes de Mujeres en Carrera todas las veces que quieras, siempre que quieras decirle algo a las mujeres de negocios, de finanzas, acá está tu comunidad. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Nos despedimos de Alejandra Nochon, CFO